Bueno, a ver, bueno, vamos a empezar con la pantalla. Ahí. Bien, hoy vamos a comenzar, como en la plataforma muestra, el tema de funciones, filtros y subtotales, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver hoy es la función buscar, y que es muy simple, pero tiene sus vueltitas. Entonces, el primer ejercicio justamente habla de eso. Eh, el primer ejercicio, en realidad, ustedes pueden crear, les voy a, por ahí si pueden abrirlo también ya. El ejercitario está en la plataforma. Les voy a mostrar, a ver. Voy a poner mi pantalla completa así. Ahí está. Este es el ejercitario. Este es el ejercitario que está en la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, fíjense que muestra unos datos. Esto es lo que se quiere. Quiere que en una hoja determinada llamada precios se cree una lista de productos con sus precios correspondientes. Y en una segunda hoja se utilicen esos precios, o sea, que esas listas de productos. Por eso le llama factura la segunda hoja. Y todo se haga con una función buscar. Entonces, a ver, ustedes, acá me está alguien mensajeando. ¿Ustedes entraron por el link que yo les pasé en el WhatsApp o el de la plataforma? Bueno, espera un ratito, entonces voy a tratar de pasarle acá el link a una persona. Un ratito. Vamos a ver si... Bien. Ahora sí continuamos. Entonces, lo que ese ejercicio pide en particular es que nosotros tengamos una lista de productos, y yo voy a crear cualquier cosa acá, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le voy a poner papa, cebolla, zanahoria, para arreglar zanahoria, pero bien, zanahoria. Y con sus precios. Entonces estos van a ser los productos y estos van a ser los precios. Entonces, qué sé yo, la papa vamos a poner a 6.000, la cebolla 7.000, zanahoria 8.000, allá 2.000, qué sé yo. Vamos a poner algo así. Voy a darle un poquito de formato. Esto si quieren ya lo pueden poner en guaraníes, entonces saben cómo hacerlo. Nos vamos hasta moneda, ¿sí? Y le especificamos cuál va a ser el símbolo. Acá. Ahora, ¿qué características tiene? Nosotros vamos a necesitar una función que se llama buscar. Pero para eso, para una función buscar, siempre vamos a utilizar un código. Entonces, yo voy a crear un código genérico y en el orden que está nomás, en el orden que me aparece. Entonces, por ejemplo, le voy a poner 10 y recuerden seguir la secuencia. Yo lo puedo arrastrar y serie de relleno, entonces me aparece de esa forma. Si yo quiero que me aparezca de 10 en 10, fíjense que le pongo 10, abajo le voy a poner 20, selecciono estos dos y a partir de ahí arrastro, ¿sí? Entonces me crea códigos de 10 en 10. Eso ya depende de ustedes. Bueno, pero el ejercicio dice, bueno, ustedes crean, le dan un formato específico, ¿sí? Vamos a colocarle, qué sé yo,
las líneas, un color, ¿sí? Ustedes ya le van a poner ustedes como quieren, pero esa es la idea. Una vez que completan eso, entonces dice el ejercicio, a esta hoja le vamos a llamar precio. Y a la segunda hoja vamos a crear una nueva hoja, podemos cambiar el orden, le vamos a llamar factura. Pero en esta hoja, la factura, fíjense que lo normal que tiene una factura es, de acuerdo con muestra el ejercicio, es, nosotros tenemos que tener el código del producto, yo lo voy a colocar en cualquier lugar, pero código del producto, el nombre del artículo, el precio del artículo, aquí, precio, la cantidad y el importe. Esto es lo normal en una factura, pero sin estar especificando el IVA o cosas por el estilo, pero ya vamos a llegar después más adelante en esos detalles. En este caso, lo más importante es que me pueda calcular cuánto es el precio de un artículo en particular, o sea, el importe total de mi factura. Entonces vamos a suponer que yo acá voy a poner total, voy a combinar esto. Un ratito, le voy a dejar entrar a alguien. Ahí está. Entonces, esto lo voy a completar con los cuadros. Acá le voy a poner total. Y acá me tienen que calcular el total del importe. Y ustedes ya saben eso, es la suma de todas estas celdas. Entonces ahí ya me muestra 0. Lo que yo debo completar normalmente es esta cantidad, ¿no es cierto? O sea, tengo que completar esto que está aquí, voy a poner, y el código. En teoría, si yo coloco, por ejemplo, el código 10, aquí me debería salir automáticamente, el código 10 es papa, ¿sí? Y acá su precio automáticamente me tendría que salir 6.000 guaraníes. Entonces, al poner la cantidad, por ejemplo, 5 kilos, aquí automáticamente me debería salir 5 por 6, 30.000 guaraníes. Esa es la idea, que tanto el precio y el nombre del artículo y el precio me salgan automáticamente. Entonces, vamos a probar vamos a iniciar con esto. Entonces, el nombre del artículo. ¿Cómo hacemos eso? Para eso existe algo que se llama, voy a hacer es igual y voy a poner de buscar. Existe algo que se llama buscar. ¿Y qué hace el buscar? Fíjense, valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer lugar vamos a colocar qué es lo que estamos buscando. Es decir, en este caso, el código 10. Lo que coloquemos aquí, hago clic en este lugar y ya me coloca la celda C5. Voy a colocar punto y coma y acá ya me dice vector de comparación. ¿Qué quiere decir vector de comparación? En dónde va a buscar este código 10. Entonces, sabemos que está en la otra hoja. Entonces, yo simplemente me voy a ir a precio. Voy a seleccionar toda esta lista, ¿sí? Y me posiciono acá arriba, punto y coma, y después me dice vector de resultado. Entonces, ¿cuál es el vector de resultado? Los nombres. Yo quiero que me aparezcan los nombres, entonces el resultado tiene que ser los nombres. Con eso, fíjense que yo terminé la fórmula en la misma hoja. Entonces, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y fíjense que ahí me aparece papa automáticamente. Ahora yo le pongo 20, me dice cebolla. Le pongo 30, me dice zanahoria, ¿sí? Ahora la idea es que para el precio me salga exactamente lo mismo. Para arrastrar esto, si yo quiero arrastrar, se me va a armar un lío. ¿Por qué? Porque fíjense que esto tiene referencias relativas. Entonces, para poder arrastrar, necesito que por lo menos la parte, o sea, no es por lo menos, la parte de precio
lo que diga precio esté todo con referencias absolutas. Entonces voy a posicionarme F4, 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 Enter, y ahí sí puedo arrastrar. Un ratito voy a cerrar mi WhatsApp porque ya me molesta. Y arrastro, ¿no es cierto? Una vez que arrastro esto, una vez que arrastro esto, me va a salir no definido porque no cargué nada todavía. Entonces, acá voy a cargar 10, acá 20, y bueno, voy a hacer con 4 líneas nada más para que no me cree problemas. Un ratito voy a eliminar esto. Bueno, voy a hacer uno más, aunque sea. Bien, voy a hacer con esta cebolla, veo. Ahora, quiero hacer con precio. Tendría que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de seleccionar productos, los nombres de los productos como la columna de vector de resultado, debería seleccionar el precio. Pero les voy a mostrar cómo hacer un poquito más fácil esto. Si podemos definir, entonces se les va a facilitar la vida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle nombre a los rangos. Entonces, yo les voy a seleccionar a todo esto, donde están todos los códigos, y le voy a colocar en este lugar, fíjense, le voy a colocar código. Ya se queda. Voy a seleccionar esto que está acá y le voy a poner el nombre. Fíjense que seleccioné solo los datos, no la cabecera. Le voy a poner nombres. Y voy a seleccionar este último y le voy a poner precio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente le estoy poniendo un nombre a lo que se llama rango de datos. Fíjense que si yo despliego acá, me aparece todo lo que definí. Hago clic en código, ya me selecciono código. Hago clic en nombre, ya me selecciona nombre. Entonces, yo tengo definido nombres específicos para rango de datos. Y fíjense que si yo ahora le digo es igual, y otra vez mi función buscar, sin problema, y le digo cuál es el valor buscado, ese no puedo cambiar, siempre va a ser este. Punto y coma. Y ahora me dice vector de comparación. Si yo me pongo a pensar, precio, código, le llamé a a esa lista de vectores. Entonces fíjense que si yo empiezo a poner código, le pongo el nombre, acá me aparece uno que es el rango. Fíjense que es como una planillita con algo seleccionado. Entonces eso quiere decir que es el que yo puse como nombre. Código y vector de comparación, en este lugar en particular quiero que me salga el precio. Entonces voy a comenzar a escribir precio, y ahí también ya aparece el precio. Excelente. Con eso cierro el paréntesis y ya está. Le doy Enter y recuerden que mi zanahoria lo había puesto en 8000, en vez de la cebolla 7000. Entonces vamos a probar si funciona. Pongo 20 zanahoria, cebolla 7000, 10 papas 6000, cambia automáticamente. Y la ventaja de colocar con nombres de rango es que yo no necesito apretar F4, nada, simplemente arrastro y él ya funciona adecuadamente, sin estar colocando las referencias absolutas o relativas. Entonces puedo hacerlo de esa manera. Ahora, lo único que me queda para mi factura, es simplemente completar la fórmula. Esto es igual a este por este, y simplemente arrastro otra vez mi fórmula. Entonces, este y este voy a colocar con formato separador de miles. Entonces, esto me permite a mí simplemente colocar las cantidades y él me calcula automáticamente la factura. Obviamente yo puedo agregar más cosas, el ejercicio mismo le pide mucho, ¿no es cierto? O sea, que le pide que esto sea más largo, les da los detalles. Ahora,
Bien. Creo que con eso es básicamente lo que hace ese ejercicio. Vamos a mirarlo. Sí, utilizar... Simplemente es eso, ¿sí? Me tiene que calcular automáticamente. Esto me pide que esté en guaraníes, entonces simplemente me voy y cambio todo lo que corresponda con el tema de moneda, símbolo, ustedes ya manejan este tema. Entonces completan eso y ya está, ¿no es cierto? O sea, le cambian el formato, le ponen algunos colorcitos y cosas por el estilo. Pero la idea es que ustedes simplemente cambiando en estos lugares puedan automáticamente eh, cambiar el precio y el nombre del producto que se está vendiendo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, sí, quizás, tal vez. Bien, si no hay preguntas, pregunten, gente, no tengan miedo. Profe, ese Cuénteme, ejercicio, profe. ¿Cómo? Ahora sí. ¿Qué pasó? ese ejercicio vamos a entregar, o sea, tenemos tiempo hasta las 11, ¿verdad? Ese es el que tienen tiempo hasta las 11, así mismo. El resto tienen hasta el 15, que es el siguiente ejercicio que les voy a explicar ahora cómo hacer. Profe, De, ¿y el video de explicación será que podrás alzar para ver y así poder hacer ejercicio? bueno, generalmente me tardo un poco en levantar, pero cuando terminemos, seguramente 8:30, media hora, las 9, por ahí recién voy a poder levantar, casi seguro. Vamos a probarlo, pero de hecho le voy a colocar el link lo más rápido que se pueda y después ya lo levanto en YouTube para que puedan acceder fácilmente. Si le coloco el link muchas veces es más pesado, pues por eso siempre le levanto en YouTube. Bien, otra explicación les voy a mostrar, de hecho en la plataforma, si ustedes miran, hay estos, datos de funcionarios y ejercicio ordenar. Este es el primero, así que va a quedar así. Ordenar, filtro y subtotal. Dato de funcionarios ya es consecuencia de todo. Este es como el examen, ¿no es cierto? El datos de funcionarios. Si ustedes miran en el ejercitario, acá dice el otro, bueno, acá está mal, acá tiene que decir filtros y qué sé yo, pero acá les especifica. Bajar el archivo, ordenar filtro subtotal, que vendría a ser este archivo, ¿sí? Ustedes le dan clic encima y ese les va a bajar a ustedes, les baja el archivo. Entonces ustedes pueden abrir ese archivo y seguir. ¿Qué dice el ejercicio? Seguir las instrucciones que dicen la hoja indicaciones. Y una vez resuelto, levantar el archivo en la plataforma. ¿Qué hay en ese archivo? Cuando ustedes abren un archivo que bajan de la plataforma, vamos a ver si estoy abriendo. Acá, acá ya me abrió. Siempre les va a aparecer así vista protegida. ¿Por qué? Porque lo bajan de internet, entonces les crea una seguridad del Windows, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Habilitar edición, lo primero que tienen que hacer. Entonces, guarden el archivo y ahí comienzan a resolver los ejercicios. Entonces, se llama ejercicio ordenar, filtro y subtotal. ¿Qué les muestra aquí? Aquí dice simplemente, en cada una de las hojas se encuentra la base de datos a la cual se aplicará el análisis de datos correspondiente. Y acá lo que quiere es, en las hojas ordenar, ordenar 1, les muestra aquí abajo, ordenar 2, ¿sí? Y simplemente es ordenar por empleo, apellido y nombre. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en esta hoja hay un montón de funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero es que me ordene por apellido, nombre y empleo, creo que decía eso. Ordenar por empleo, apellido y nombre. Entonces, por empleo, apellido y por nombre. Con esos tres criterios tengo que ordenar. Entonces, para poder ordenar en Excel, yo tengo que usar lo que se llaman los filtros. Puedo utilizar esto que se llama filtro. Recuerden esta parte. Me coloco en la primera fila, en la primera celda A1, y si yo aprieto las teclas Control N,
la tecla control mantengo presionada y después aprieto la tecla N, se va a ir automáticamente a la última celda en donde se escribió. Entonces, voy otra vez. Me posiciono en el lugar, eso es para irme a la última celda. Entonces, si yo ahora aprieto Control, Shift, ¿sí? Y le aprieto el End de fin, él me selecciona toda la tabla. Me seleccionó todito. Entonces, ¿cómo hice? Apreté la tecla Control, la tecla Shift y posteriormente apreté la tecla End. Y entonces me seleccionó toda la tabla rápidamente. ¿Eso para qué? Para no agarrar y hacer esto y me voy hasta el final. A veces es muy largo la planilla, entonces me pierdo, se me escapa o lo que sea. Entonces, de esa forma, yo puedo seleccionar rápidamente toda la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy en donde dice datos y tengo la opción filtro. Y voy a hacer clic en filtro una vez que seleccione toda mi tabla. Entonces, yo puedo agrandar un poquito más para poder trabajar, ¿sí? Como ustedes quieran esto, pero fíjense que al aplicar filtro, toditas las cabeceras, si yo seleccioné con la cabecera, a toditas las cabeceras le puso un triángulo hacia abajo. Entonces, ¿qué me permite eso? Si yo despliego en este lugar, fíjense que ya me aparece ordenar. Entonces, es muy interesante porque esto me va a permitir ordenar de la A a la Z. Y seleccioné, fíjense que auxiliar, técnico, director, y ya me salen todas estas opciones, ¿sí? Entonces, yo simplemente con esto puedo llegar a ordenar los diferentes elementos. Ahora voy a ordenar también, voy a hacer ordenar de la A a la Z, voy a seleccionar el apellido, ¿sí? O el nombre. Tengo para trabajar simplemente con estos. Yo puedo ir ordenando de acuerdo a los criterios que estoy necesitando. Y, a ver, Abdul, vamos a ver. Seleccionar este. Posteriormente, bien. Después seguimos con el se les muestra. Eso es para que tengan en cuenta cómo ordenar y rápidamente. Entonces, con esto nosotros pudimos seleccionar rápidamente, ustedes pudieron ver que pudimos seleccionar rápidamente crear un filtro y crear el filtro y poder ordenar las diferentes columnas por los diferentes criterios de columna. Y en este punto me quiero detener para explicarle algo de esto con respecto a la fecha que sale también en el último ejercicio, ¿sí? Bien, con respecto a eso, fíjense, me voy a posicionar y le voy a poner es igual y le pongo la palabra año, ¿sí? Y la palabra año me permite, me dice calcular o sea, que lo que me va a hacer es mostrar el año de una fecha en particular. Entonces yo voy a seleccionar acá la fecha, cierro paréntesis y automáticamente lo que hace es, de esta celda solamente me extrae el año. Entonces, ¿para qué me permite esto? ¿Qué me va a permitir trabajar con la fecha? Porque muchas veces yo necesito averiguar, por ejemplo, si esta persona comenzó en 1984 a trabajar con nosotros, yo puedo saber la antigüedad de la persona o la edad, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo averiguar eso? Colocando. Fíjense que puedo colocar directamente, es igual a 2020 menos este año y ya me sale 36 años. Y está bien, ¿no es cierto? Pero recuerden que en Excel tenemos una función que se llama hoy, que me trae la fecha de hoy. Entonces, si yo esta planilla la abro
en el año que viene va a ser 2021 y no va a estar actualizado, va a ser ya 37 años y este no va a estar actualizado. Entonces, lo que solemos hacer es, en vez de colocar 2020, en vez de colocar esto, abrimos paréntesis, ponemos hoy, ponemos año, voy a abrir paréntesis de hoy, abro, cierro paréntesis y cierro el segundo paréntesis. ¿Qué dice? Año, se abre aquí. Entonces, esto que está acá solamente me va a traer el año de hoy. Y esto que está acá es el año que calculó aquí. ¿Sí? Entonces, algo hice mal, pero vamos a ver. Está bien, año, hoy, sí. Hemos encontrado, aceptar. Ahí está. Año de hoy, perfecto. Me faltó cerrar un paréntesis. Bien, y con eso nosotros podemos calcular automáticamente. Si yo cambio, si cambiamos de fecha, inclusive ya él me va a controlar. Esto yo puedo arrastrar hasta el final y ya tengo la antigüedad de todos los funcionarios. ¿Sí? Podría yo calcular, puedo poner año y aquí le puedo poner antigüedad. ¿Sí? Y esto que está acá, voy a copiar el formato para tener todos iguales. Perfecto. Medio. Y ahora debería incluir mi filtro hasta ahí, ¿cierto? Entonces me voy otra vez en datos, desmarco la opción filtro y vuelvo a aplicar. Y con eso ya tengo aplicado mi filtro. Ahora, ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, ordenar, como me decía en un momento dado, quiero toda esta tabla que está acá, quiero ordenar por dos criterios diferentes, como me dice el ejercicio. Quiero que primero esté por departamento, es decir, que esté por departamento, ordenar de la A a la Z, pero también una vez que esté por departamento quiero que me aparezca por apellido y después por nombre. Entonces tendría que usar esto que está aquí dentro de datos, la opción ordenar. Entonces se despliega esta ventana en donde me dice, ¿con qué criterios querés ordenar? Y yo les voy a desplegar y acá me aparecen todas estas cabeceras. Y le digo, bueno, lo primero que quiero es que me aparezca por departamento. Y fíjense que me da valor de la celda, puedo ordenar de forma ascendente o descendente. Y después le voy a agregar un nivel. ¿Para qué? Para decir, después de departamento quiero que me ordenes por apellido. De la A a la Z, le agrego otro nivel y le digo ahora por nombre, pero vamos a suponer que el nombre voy a agregar de la Z a la A. Vamos a probar si hay alguno parecido. Al darle a aceptar, fíjense que no apareció ninguno, pero administración, fíjense los apellidos cómo están. Está todo ordenado está ordenado por departamento, pero fíjense que los apellidos también están ordenados en forma ascendente. ¿Sí? Acá comienza contabilidad. Lastimosamente parece que no tengo ningún apellido igual en un departamento. Pero bueno, en el caso de que hubiese existido, los nombres me aparecerían en forma descendente. Es decir, aparecería primero los que están más cerca de la Z y después recién los de la A. Y así sucesivamente. Esa es la forma de ordenar por múltiples campos. Y en el caso de que quiera por un solo campo, ya ustedes ya saben cómo ordenar esto. Bien, este ya lo van a hacer solo. Y ahora los filtros. ¿Qué son los filtros? Vieron que acabamos con este ejercicio. ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Tranquilos. Bien. Ahora, los filtros, otra vez, Control-Shift-N, marco filtro. Eso es para que tengan todos la cabecera. ¿Está todo bien? Perfecto.
Voy a agrandar un poquito para mirar, ver mejor. Ahora, ¿para qué me sirve el filtro? Así como habíamos ordenado, fíjense que me permite de alguna manera trabajar con un grupo de datos nada más en particular. Entonces yo puedo desmarcar esta opción y decirle, ¿sabes qué? Quiero ver solo los de administración y marco la opción administración. Entonces, fíjense que acá ya me está marcando que, un ratito le voy a dejar entrar. Acá me está marcando de que filtré por este campo que está acá. Entonces, con eso me está diciendo que solamente seleccioné administración. Pero yo podría, de alguna manera, fíjense que acá tengo datos de $116, lo que sea. Entonces yo le podría decir que sus $116.000. Entonces yo le podría decir, bueno, quiero ver aquellos en el que el salario, y voy acá y le digo filtro de número, sea menor que $50.000, todos los que sean menor a $50.000, y le digo aceptar. Entonces, fíjense que ahora no solo tengo un filtro por administración, sino también por salario, me los está marcando, y todos aquellos que son menores a 50.000. Entonces, el tema de filtros me ayuda muchísimo, como su nombre lo dice, a filtrar la información y obtener solamente los datos que quiero. Yo podría, de alguna manera, también decir, bueno, quiero los salarios, filtro de número, menor que, mayor o igual, o lo que sea, pero fíjense, menor que y, qué sé yo, mayor que, puedo poner, es mayor o igual que, le pongo ahí 24, 25, mayor que 30. Entonces le estoy diciendo, entre 30 y 50.000 lo que quiero. Y fíjense que ahí me queda solamente 2, ¿no es cierto? Entonces podría trabajar también con la parte de salario. Voy a deshacer esto, le voy a decir seleccionar todos, o le puedo decir borrar filtro acá, y le voy a decir borrar filtro acá. Entonces me aparecen todos los datos otra vez. Bien, acá fíjense que también en apellido o en nombre o en lo que sea, el que vimos hace un rato era sobre números, pero también tengo algunos filtros de textos. Fíjense, es igual a que comience por o lo que sea. Fíjense, comience por y quiero todos los, no sé dónde seleccioné, creo que fue nombre, todos los nombres que comiencen con L, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner que comiencen con L. Entonces fíjense que me va a traer Lisa, Leslie, ¿tá? O sea que sirve muchísimo para buscar información. Entonces ahora podría ser comience por L y vamos a ver, termine con E. Si le digo aceptar, solamente 2 personas comienzan con L y terminan con E. O sea, puedo jugar con los datos como para que me salga la información que estoy pretendiendo, ¿no es cierto? Bien, eso es con respecto a filtros. Y por último, acá muestra el O, el AND o el I. Y el otro es el tema de los subtotales. En el tema de subtotal, fíjense que en el ejercicio, vamos a ver qué me pide concretamente, me dice quiero promedio y total de salario por departamento, me dice el subtotal 1. Entonces en esta hoja yo tengo que colocar promedio y salario por departamento. Entonces fíjense que acá yo tengo los departamentos. Lo primero que voy a hacer es un filtro para poder ordenar. Siempre, pero siempre, tengo que ordenar por el criterio que estoy necesitando el subtotal. Es decir, si era por empleo, tengo que ordenar por empleo. De hecho, creo que me equivoqué. Vamos a mirar. Sí, por empleo, parece. Por departamento, no, por departamento. Entonces, tengo que tener ordenado por departamento. Entonces, voy a ordenar por las dudas de la A a la Z. Ya lo tengo ordenado por departamento.
Perfecto. Entonces, selecciono otra vez mi tabla, Shift Control N, y le digo, fíjense que en la hoja datos, en la pestaña datos, tengo una opción que dice subtotal. Al hacer clic sobre él, me dice, para cada cambio en departamento, porque yo necesito que después de departamento, él me calcule qué es lo que se va, qué es lo que va a hacer el subtotal. Y existen diferentes tipos de subtotales. Puedo hacer suma, un recuento, que es lo que va a contar nomás, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, lo que sea. Entonces, en este caso es suma porque yo quiero saber la suma de los salarios por departamento. Él siempre me marca la última opción. Yo voy a desmarcar esto y le voy a decir, yo quiero que me calcules los salarios, ¿cierto? Entonces tengo que marcar la opción salario. Tengo que marcar la opción salario, tiene que estar marcado acá, la palomita, como muchas veces le dicen. Entonces, esto, reemplazar los subtotales actuales, le dejo, resalto la página entre grupos, perdón, salto. Esto quiere decir que por cada departamento va a crear una nueva página. Entonces, no, yo no quiero, y resumen debajo de los datos, sí. Le voy a dar aceptar, y fíjense que aquí automáticamente debajo, cuando termine ingeniería, ya me pone su subtotal. Recuerden que si sale así es porque no entra todo nomás. Total ID, ¿ven? Ya me sale el total de diseño, y ya me salen los subtotales de forma automática. ¿Ven? Entonces, vamos a seleccionar otra vez, Shift Control N, y ahora voy a colocar un subtotal y le voy a poner promedio. ¿Sí? Aceptar. Entonces ya tengo promedio de ingeniería, total de ingeniería. ¿Ven? Le puedo cambiar los colores, lo que sea. Esto ya. Ahora, otra de las cosas muy interesantes que hace es que yo puedo desplegar la información. ¿Ven? Con esto le voy haciendo simplemente, haciendo un resumen rápido. Yo puedo tener solamente los totales o contraer, así como simplemente le pongo, aprieto el 1, no me muestra nada. Nivel 2, lo que estoy haciendo, el promedio general. Nivel 3, total de administración, total de contabilidad, total. ¿Ven cómo me salen los totales? Después aprieto el nivel 4, ya me sale el promedio y el total, y el nivel 5 son con todos los datos correspondientes. O sea, para casos de resumen de información, los subtotales son muy prácticos. Bien, ¿se entendió, gente? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que con eso, básicamente, estamos llegando a lo que le quería mostrar hoy, y después viene el ejercicio de la empresa. En este caso particular es lo mismo. Se baja el archivo datos de funcionario, bajamos ese archivo, vamos a bajarlo por el lugar para ver cómo es. Bajo el archivo, abro la misma cosa, me va a salir la opción de que tengo que habilitarlo para poder trabajar. Habilito. Fíjense que tiene dos pestañas, dos hojas, perdón. Tiene dos hojas, datos y tablas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá donde dice código de cargo, lo que tengo, acá yo tengo definido el cargo. Entonces, me tiene que aquí aparecer el nombre del código del cargo. Si ustedes miran en la siguiente tabla, dice cargos y código. Es decir, al revés de lo que hicimos hoy. Acá me tiene que salir el código nada más. ¿Ven? Acá si técnico, me tiene que salir, él tiene que venir a buscar acá, y el técnico es 40. Perfecto. Entonces, acá me tendría que aparecer 40. Y así automáticamente para cada uno de ellos. La edad. ¿Cómo calculamos la edad? En base, como les mostré hace un rato, saco el año de esta fecha, saco el año de la fecha actual y hago la diferencia, ¿no es cierto? Con eso podría rápidamente hacer. Y acá quiere que aparezca el nombre de la sección. Fíjense que acá tengo el código de la sección que ya está en este lugar.
102, reparación. ¿Qué es lo primero siempre que tienen que hacer? Ordenar por código. Entonces, puedo seleccionar esto, me voy en filtros y le digo orden y aceptar. ¿Sí? Entonces, que esto, perdón, selecciono otra vez. Me voy ordenar. ¿Y por qué criterio yo quiero ordenar? Siempre tiene que estar ordenado por código de sección, o sea, por el código del producto o código de lo que ustedes ordenen. Le digo aceptar y ahí me aparece 101, 102, 103, 104. Una vez que tenga eso, depende del criterio que quieran usar. Recuerden que tienen que usar la función buscar. Entonces podrían ustedes seleccionar esto y ponerle código sección. ¿Sí? Acá es seleccionar esto y ponerle nombre sección. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando vayan a este lugar, entonces recuerden, es igual buscar, ¿qué es lo que van a buscar? Este código de sección, punto y coma, y acá ponía código sección, porque tengo que buscar dentro de los códigos de sección para que me aparezcan, punto y coma, el nombre de la sección. Cierro el paréntesis, le doy enter y ven que automáticamente ya me trae. Arrastro y ya están todas los nombres de la sección. Me salió esta línea fea. Bueno, vamos a deshacer. Entonces, recuerden que al arrastrar, o podría copiar, ¿no es cierto? Copio, selecciono todo y recuerden que tienen la opción de pegar solo las funciones. Pego, entonces ya no me quedan las líneas feas esas que aparecían. Entonces, de esa forma puedo rápidamente ir completando este ejercicio. Y hay una serie de opciones que pide el ejercicio. Vamos a mirar qué más pide. Me dice completar cargo, sección, resaltar automáticamente todos los sueldos de color rojo, en color rojo y negrita que ganen menos de 1.650.000. Para eso recuerden que hacemos, marcamos esto, que esté en formato, y usamos el formato condicional, ¿sí? Administrar regla, nueva regla, aplicar únicamente, creo que era menor, ¿no es cierto? Valor de la celda, menor que 1.650.000 y que me aparezca en rojo, no sé qué, algo por el que tienen que leer bien y aplicar, pero yo rápidamente lo hago como para que ustedes relleno. Entonces, no, me dice la fuente que sea de color rojo. Entonces me tendría que resaltar así, al darle a aceptar, me marca aquellos que son menores a eso. Recuerden eso, son ejercicios que estuvimos trabajando. Calcular total, máximo, mínimo, creo que eso no hay que especificar nada. Calcular la edad teniendo en cuenta la función hoy, año, con la fecha de nacimiento, que es lo que le mostré hace un rato. Crear una planilla en la hoja de datos para mostrar automáticamente el total de sueldos por cargo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer por subtotales o podemos sumar sí, que también es algo que llegamos a utilizar, así que podríamos usar por subtotales que también le pide acá abajo, pero eso podríamos hacer. Es cuestión de que ustedes resuelvan de acuerdo a cómo creen conveniente. Realizar un gráfico de barra. Realizar un gráfico de barra con degradado, esto también ya lo hicimos en el ejercicio anterior. En la hoja... no, esperen un poquito, esto no le mostré, parece todavía. Este es el que no le mostré. Crear una planilla en la hoja para mostrar automáticamente los sueldos por cargo. Este creo que todavía no le mostré. Esto, vean ustedes a ver si realmente ya lo hice o no. Bueno,
¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo los cargos en este lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos un sumar sí? Es igual, vamos a ver si sale. Primero, lo primero que tengo que hacer en este lugar, acá tengo muchos cargos. Entonces, ¿qué pasa? En estos cargos, a mí lo que quiere la persona en este caso es que yo pueda de alguna manera rápidamente calcular cuánto en total es el sueldo por cargo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es seleccionamos, copiamos, pegamos, selecciono todo esto y fíjense que en datos tengo una opción que dice, creo que es quitar duplicados. Fíjense, tengo seleccionado, lo que hice fue copiar, pegar, está seleccionado, me voy a la hoja datos y le digo quitar duplicados. Le digo aceptar, un ratito, porque no selecciona, le digo quitar duplicados, saco la opción técnico, le digo aceptar, un ratito otra vez, entonces esperen que les voy a... Copié, pegué y acá le voy a poner un nombre, le voy a poner, idea de copiar con el cargo, pero por lado voy a copiar con cargo, para que vean cómo queda. Acá, está seleccionado, ¿sí? Con cargo y todo. Me voy a quitar duplicados, está a cargo, perfecto. Y entonces miren que me quedó un departamento por cada uno. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que está escrito tal cual como están estos departamentos. Entonces, acá le voy a poner sueldos. En este lugar le voy a decir, atiendan la función, es igual, sumar punto sí. ¿Y qué es lo que hace el sumar sí? Dice, ¿cuál es el rango de datos que voy a sumar? Todo esto que está acá. Este es el rango de datos. ¿Sí? Acá ya puso el rango. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué criterio? Esto que está acá al lado. Es decir, en esta celda yo quiero que me calcule la suma de sueldos en donde diga la palabra técnico. Entonces, punto y coma y me dice rango de suma. Y el rango de suma va a ser esto que está aquí. Ay, va a ser esto que está aquí. Solamente los sueldos. Entonces, cierro paréntesis, enter, y ahí me sale 4.800.000. ¿Cuál es la ventaja de esto? Acá otra vez, puedo trabajar y decir rango de suma, F4, F4. ¿Cuál es el criterio? El criterio no tengo que poner F4, del resto sí. Y arrastro. Si les complica, hagan uno por cada uno, o sea, en forma individual, le pongo separadores de líneas. Entonces, una vez que tenga eso, simplemente selecciono todo y le pongo los bordes. Y acá arreglo, ¿no es cierto? O sea, que esto ya queda a criterio de ustedes. Bien. Entonces, con esto, yo tengo, lo que tengo es el total de cada uno de los técnicos, de cada uno de los departamentos, el total de sueldos. Hay muchas maneras de hacerlo. Después del examen comenzamos con lo que se llama las tablas dinámicas, que con eso en 5 segundos lo termino, ¿no es cierto? Pero, como les digo, hay muchas formas de hacer y tendríamos que aprender varias de ellas. Bien, entonces, el sumar sí, tengan en cuenta esto. Ustedes pueden colocar lo mismo que ya habíamos aprendido. A esto le puedo colocar el nombre de... Le puedo colocar un nombre de, qué sé yo, cargo, sueldo, no tienen que poner espacios, y solamente a esto le puedo poner sueldo. ¿Para qué esto? Para que cuando haga mi función, entonces, para que sea más fácil, le pongo, si el rango de datos es cargo, sueldo,
punto y coma. ¿Cuál es el criterio cuando aparece la palabra técnico? Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? Yo quiero sumar los sueldos. Entonces, selecciono sueldo. Cierro paréntesis y ya me olvido de poner, fíjense, al arrastrar, voy a borrar esto para que vean. Al arrastrar, yo ya no necesito acá poner, o sea, es más limpia la función, ¿no es cierto? Ya no tengo que estar poniendo el F4 en ningún lugar, simplemente arrastro y exactamente lo mismo. Como les digo, hay muchas formas de hacer siempre cada uno de los ejercicios. Bien, hasta aquí básicamente lo único complicado, después lo único que pide es que esto se grafique, insertar, y puedo seleccionar gráfico de torta, gráfico, no sé si les pide alguno en particular. Vamos a mirar por las dudas que pide el ejercicio. Realizar un gráfico de barras, dice. Entonces, tenemos que ir, esto, vamos al gráfico de barra, podemos seleccionar cualquiera de estos y empezar a arreglar esto, ¿no es cierto? Ustedes esto ya saben, creo que ya practicaron. Puedo empezar a trabajar con los rellenos, ¿sí? Recuerden la serie de datos. Esto ustedes ya lo pueden trabajar. Cuando hacen clic sobre el gráfico, fíjense que acá tanto arriba como abajo les va a aparecer las diferentes opciones. Si hacen clic en un lugar vacío, por ejemplo, formato, voy acá en este lugar, voy a agrandar un poquito para poder trabajar con el degradado. Entonces le digo formato del área del gráfico y recuerden que había en línea degradada y le digo aceptar y esperen que quedó muy grande, enter, ya está el relleno, ahí está. Y con esto ya voy arreglando mis diferentes, variar colores entre puntos, ¿sí? No sé si pide agregar el tema de la etiqueta de datos, pero por las dudas yo ya lo voy a agregar. Fíjense que si muevo, se me coloca una pequeña línea indicando cuál es el dato que corresponde, a cuál de las barras el dato corresponde. Bien, y básicamente es eso, o sea que no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto a esto. Colores diferentes, poner título, degradado de fondo, colores en diferentes escalas y básico. Acá fíjense que pide filtrar la hoja. Entonces, una de las cosas que sí o sí quiero que entiendan y que vean es, si necesito, por ahí me dice el profesor, copien la hoja en otra planilla. Eso es muy fácil, simplemente hago clic en este lugar, en este triángulo, abro una nueva hoja y pego. ¿Sí? Si copié, a ver, yo no copié. Copio o control C, como quieran, me voy, creo la hoja y le digo pegar. Al pegar, me pega exactamente la misma planilla y yo generalmente le pido que coloquen el nombre de filtro. A veces le pido también que le cambien el color, ¿no es cierto? Acá dice color de la pestaña y le puedo poner un rojo, un azul o lo que sea. ¿Ah? Entonces con eso ustedes ya pueden completar el ejercicio. Creo que con estos datos que le estoy dando ahora ya pueden ir haciendo todo el ejercicio. De hecho, como les pido, hasta las 11 que hagan el ejercicio 1, trabajen en eso ahora y yo me quedo conectado, incluso hasta las 10 me quedo con la sala abierta. Entonces, si ustedes se quieren conectar, hacer las preguntas, les muestro otra vez algunas cositas. Y también por el WhatsApp, cosa de que podamos ir disipando las dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy deteniendo la grabación para que empiece a grabar el